Hola chicos y chicas, en este sexto vídeo ya del tema 4 de cinética química vamos a ver algo nuevo, como son los mecanismos de reacción y el término de molecularidad. Empezamos ya. Bueno, vamos a comenzar con alguna cosa que hemos nombrado ya y empezamos clasificando una reacción dependiendo si los coeficientes estequiométricos coinciden o no con los órdenes parciales. En el caso que coincidan, como veis ahí, las reacciones, los procesos se llaman elementales, ¿de acuerdo? Y si no coinciden, que por otra parte va a ser lo más habitual, la reacción es no elemental. En la siguiente parte del vídeo vamos a explicar cada uno de ellos en profundidad y algún término adyacente a todo esto. Vamos a comenzar con el primer tipo, que es el de reacciones o procesos elementales. Ahí he señalado tres cosas que me parecen importantes para que lo entendáis. La primera es que transcurren a través de una sola etapa. La segunda, y lo hemos comentado antes, y súper importante, es que los órdenes parciales coinciden con los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, va a resultar muy fácil hallar la ecuación de velocidad, ¿de acuerdo? Porque los órdenes parciales van a ser exactamente los coeficientes estequiométricos, no va a hacer falta ningún cálculo, ¿no? Y por último, he destacado también algo que vamos a ver en la siguiente parte del vídeo, como que la molecularidad máxima es 3. Enseguida vamos a ver lo que significa, pero es importante ya que toméis nota de que la máxima molecularidad es 3 y lo entenderemos por qué en la siguiente parte del vídeo. Bueno, ahí os he puesto una reacción elemental, que es esta que aparece. Un óxido de nitrógeno más oxígeno igual a otro óxido de nitrógeno, ¿de acuerdo? Eso es una reacción elemental. Y por lo tanto, según el segundo guión que he puesto, la ecuación de velocidad es inmediata. ¿Por qué? Porque los órdenes parciales coinciden exactamente con los coeficientes estequiométricos. ¿Veis? El 2 y el 1 que aparece ahí, el 2 y el 1, o sea, exactamente los mismos coeficientes estequiométricos y órdenes parciales. Es una forma súper rápida de hacerlo. Y no la olvidéis, etapa elemental coinciden, algo que no es lo normal, pero que hay que conocer para identificar, esto es súper importante, para que identifiquéis si un proceso es elemental o no. Entramos en un concepto nuevo, como es el caso de la molecularidad. ¿En qué consiste eso? Pues en el número de moléculas de reactivos, importante es la palabra reactivos, que colisionan simultáneamente para formar el complejo activado que hemos nombrado en el anterior vídeo. Pensemos, dos moléculas que se encuentran a la vez es posible, a la vez en el mismo espacio-tiempo. Y 3, pues aunque sea más difícil, podremos pensar que sí. La cuestión es que 4, a partir de 4 ya no va a poder ser posible. O sea, por eso la molecularidad máxima en una etapa elemental es 3. Obviamente es un número entero y positivo. Y solamente podemos hablar de unimolecular, bimolecular o trimolecular. No podemos hablar de cuatrimolecular porque es imposible. Por el momento no se ha descubierto que 4 moléculas choquen a la vez, ¿de acuerdo? Y sería tan escasamente 4, o sea, tienen que coincidir a la vez 4 moléculas en el espacio, y eso es en espacio-tiempo, eso es muy difícil. En cambio, una reacción o proceso no elemental son aquellos
que transcurren por más de una etapa. Va a ser una combinación, como veis hay una sucesión de etapas elementales. Es importante que entendáis también lo de sucesión de etapas elementales. A esa sucesión, ¿vale? Ya sean 2, 3, 4, etcétera, etapas elementales que se suceden una tras otra, eso se llama mecanismo de reacción. Y la gran mayoría de reacciones químicas, o muchas de ellas, transcurren a través de esto, de un mecanismo de reacción. Es algo nuevo que seguramente os puede sorprender mucho, pero realmente es así. La forma de obtener ese mecanismo de reacción es experimentalmente, aunque muchísimas veces un químico avanzado es capaz de determinarlo de forma casi teórica, ¿no? Pero siempre necesita esa comprobación experimental. Bueno, ahí tenéis un mecanismo, veis que una reacción, ¿no? Que es esa que estamos señalando, se puede descomponer en una sucesión de etapas, y a eso se llama mecanismo. En este caso son 2 etapas, pero podrían ser más, 3, 4 o incluso más etapas para dar lugar a la reacción original. Pasamos a las características que tiene que tener un mecanismo de reacción. Importante entenderlas todas, las 4. O sea, ante cualquier duda tenéis que preguntarlo. Primero, que sepamos que es una sucesión de etapas elementales. Esto es importante, elementales. Que la combinación, la suma, entre comillas, de todas ellas da lugar a la reacción global. ¿De acuerdo? Si sumamos todas las etapas, los reactivos y productos, da lugar a eso, a la reacción original. Importante, atención, está constituido por una etapa lenta y otras rápidas. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber una etapa más lenta que las otras. Y esa etapa va a ser realmente la más importante, la que más va a influir en la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Tercer guión que tenéis ahí. Porque la etapa lenta es la determinante de la velocidad de la reacción. Siempre que explico esto, me pongo el ejemplo de los que sois aficionados al ciclismo. Hay una contrarreloj por equipos al principio del Tour de Francia, en la que, esto es importante, se contabiliza el tiempo, creo que es de los 5 primeros, o de un número concreto, ¿no? de ciclistas. Por lo tanto, si el ciclista, el último que tiene que contabilizar el tiempo, llega 1 minuto tarde, el tiempo final será el tiempo que ha tardado el último ciclista en entrar. Pues aquí más o menos ocurre igual. La etapa lenta es la que determina la velocidad de la reacción. Importante, los coeficientes estequiométricos de la etapa lenta coinciden con los órdenes parciales. Esto es súper importante porque conociendo la etapa lenta voy a inmediatamente saber cuál es la ecuación general de esa reacción. ¿De acuerdo? Y al revés. Sabiendo la ecuación general, yo puedo identificar cuál es la etapa lenta. O sea, tanto en un sentido como en otro, el último apartado, ese lo vamos a trabajar bastante en los ejercicios el próximo día. ¿De acuerdo? Apuntarlo, estos 4, sobre todo este último, y vamos a ver un ejemplo. Volvemos al ejemplo anterior. Veis ahí la reacción y las 2 etapas del mecanismo, en el que la primera es una etapa lenta
y la segunda es rápida, ¿veis? Pero bueno, no siempre la primera va a ser lenta, ¿eh? No saquéis esa conclusión. Ahí tenemos el mecanismo, esa combinación en este caso de dos etapas se llama mecanismo, que fijaros, la suma de esas dos etapas del mecanismo da lugar, si veis, a esa reacción, a la reacción original de partida. O sea, sumando esos. Eso es una de las características que tiene un mecanismo. ¿Vale? Atención, vamos a poner la ecuación de velocidad. Fácil, si sabéis lo que hemos dicho anteriormente, podemos hallar la ecuación de velocidad sin ningún problema. En este caso pondremos los productos, o sea, los reactivos que intervienen exclusivamente en la etapa lenta, elevados a su coeficiente. En este caso el 2, ¿lo veis? Interviene solamente el NO2 elevado al cuadrado, que es el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, la etapa lenta es la determinante de la ecuación de velocidad. Es súper importante que entendamos esto para realizar todos esos ejercicios bien. Todos los que tengan que ver con mecanismos, es importantísimo conocer bien la etapa lenta. El próximo día practicaremos en clase todo esto.